a todos y a todas. Bueno, gracias por estar aquí nuevamente. Hay unos cuantos que me han comentado que no les coincidieron las vacaciones, así que, bueno, obviamente en ese caso y exclusivamente en ese caso la falta va a estar justificada desde ya. Pero vamos a hacer bastante menos hoy. Y además hay una reunión de comisión directiva, o sea que un 10% del elenco va a estar ocupado en otras cuestiones. Bueno, comencemos con nuestro tema del día, que sería ese periodo bastante extenso que iría desde el comienzo del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial. De todas maneras, esto, como hemos comentado ya varias veces, esto no es una historia lineal, ¿no? O sea, no se trata de algo así como hacer una historia cronológica, sino tratar de detenernos en cuestiones que consideramos problemáticas, ¿no? O por lo menos que intentamos desnaturalizar, ¿no? Y convertirlas en problemas. Yo hoy sí, por primera vez, voy a tratar de ser fiel al machete, porque teniendo en cuenta que la extensión del tema es tan amplia, no quiero olvidarme de algunas cuestiones que son fundamentales, ¿no? Entonces me voy a detener a hacer algunas lecturas a partir de, en este caso el machete vale porque lo hice yo, ¿no? Solamente por eso vale, ¿no? Me permito utilizarlo. Yo les decía, creo que la clase pasada, que hay un historiador inglés llamado Eric Hobsbawm que consideraba que el siglo XX, además de ser el siglo probablemente más violento de toda la historia, un siglo corto, un siglo que según él se iniciaba en el año 1914 con la Primera Guerra. Por supuesto que para un historiador inglés bastante poco importaba la Revolución Mexicana, ¿no? Que para nosotros sí tiene una importancia trascendental porque fue el primer movimiento revolucionario de nuestra América, nada menos, el primero, 1910. Bueno, para Hobsbawm, ¿no? Un historiador inglés, eso tenía bastante poca importancia, pero para nosotros sí la tiene. Entonces vamos a adelantar como mínimo 4 años de historia, ¿no? Como mínimo, ¿no? Pero quizás tenga razón en poner ese fin a la historia del siglo XX, porque es cierto que a partir del año 89, con la caída del muro de Berlín, o del 91, con la caída de la Unión Soviética, ahí comienza un periodo al menos diferente, ¿no? Un periodo que podríamos llamar de unilateralismo y discurso único, ¿no? Claramente, o sea, se dirime de alguna manera una disputa posterior a la Segunda Guerra, que históricamente se conoció como el periodo de la Guerra Fría, esa guerra inexistente, guerra en términos de violencia física, pero sí de mucha violencia simbólica entre dos bloques, claramente el bloque comunista y el bloque capitalista. Y a partir del año 89, podríamos decir, hay una ruptura, hay un quiebre, hay uno de los dos bloques, obviamente, se dio por vencedor, a punto tal que uno de los principales ideólogos del liberalismo o del capitalismo norteamericano, llamado Francis Fukuyama, llegó a hablar justamente del fin de la historia, ¿no? O sea, con la caída de uno de los bloques, ahí se terminaba la historia porque, en definitiva, había triunfado el capitalismo. Y entonces ya no quedaba más que eso, ¿no? Allí donde todo el capitalismo, donde el dominio de la mercancía se ha extendido no solamente por todo el planeta, sino que está presente en todas las relaciones sociales, y bueno, ¿qué viene después de eso? Nada, no queda nada. O sea, hay que subirse al tren de la historia, como decía
para la misma época un presidente argentino, ¿no? Ustedes me imagino que sabrán a quién me refiero. En los años 90, coincidentemente con esta idea del fin de la historia, la idea era subirse al tren, ¿no? Paradójicamente, al mismo tiempo que se destruían todos los ramales, ¿no? Miren qué paradoja, había que subirse a un tren que ya no existía más. Pero bueno, en este caso la metáfora era que se trataba del tren de la historia, no del tren verdadero, ¿no? Bueno, decíamos entonces, y ahora sí, porque en definitiva me voy colando por un montón de rincones y vuelvo a olvidarme del machete, y en el día de hoy el machete va a ser lo más importante, porque hay obviamente números y fechas que de otra manera no me acordaría, y que aunque parezcan un poco aburridas, van a ver que son absolutamente determinantes. Decíamos que la Revolución Mexicana, con la que comienza para nosotros los latinoamericanos o los nuestroamericanos el siglo XX, es fundamentalmente una revolución campesina. Es la primera revolución campesina de este continente, y se alza fundamentalmente contra una dictadura, contra la dictadura de Porfirio Díaz. Ustedes probablemente conozcan a esos dos grandes protagonistas de la Revolución Mexicana, que son Villa y Zapata. Uno procedente de Morelos, del sur, y otro procedente de Chihuahua, del norte mexicano. Con esos dos líderes, obviamente, comenzó a consolidarse un modelo de país diferente, por supuesto con muchísimos altibajos. Hoy, por primera vez en la historia, después de la Revolución, ganó una elección democrática, un gobierno popular, como es el de López Obrador, pero bueno, en el medio miran todas las cosas que han pasado. Pero digamos, con la Revolución Mexicana, lo que se puso en discusión fundamentalmente fue la propiedad de la tierra, nada menos que eso. Y por supuesto que cuando se discute la propiedad de la tierra, ¿no?, los grandes capitalistas son los primeros en enojarse con los revolucionarios, y muy especialmente los capitalistas del norte, ¿no?, los que tenían los propietarios de la Standard Oil, por ejemplo, ¿no? O sea, la embajada norteamericana. Y como consecuencia de la constitución, de la primera constitución revolucionaria mexicana del año 1917, imagínense cómo se habrán puesto los capitalistas norteamericanos con su embajador a la cabeza, porque en esa constitución hablaba nada más ni nada menos que de la nacionalización del subsuelo. ¿Qué significa la nacionalización del subsuelo? Que el petróleo es mexicano, ni más ni menos que eso. Y si el petróleo es mexicano, ¿qué va a hacer la Standard Oil, que era la compañía petrolera norteamericana? Así que cuestiones como esta explican una especie de odio ancestral y de rivalidad y de antagonismo de los intereses norteamericanos, vamos a llamarlo de algún modo, en relación con los intereses populares, en este caso más que nada campesinos. Pero bueno, más allá de cómo haya continuado este larguísimo proceso, lo importante es entender y reconocer que en ese año 1910 se dio, digamos, el primer paso, ¿no? El primer paso en una larguísima transformación de América Latina, y más allá de cómo haya terminado eso, hay herencias, legados y tradiciones que siempre pesan, ¿no?, a la larga en la historia de un país. Digamos, seguramente sin Revolución Mexicana no hubiera habido triunfo de López Obrador, ¿no?, en las elecciones de este año. Pero bueno, esas son cosas que nos llevarían muchísimo más tiempo para pensar. Digo, que una revolución termine fracasando, ¿no?, o sea, el enemigo se termine imponiendo. Un país como México es uno de los países más castigados de este continente. Yo lo he podido comprobar. Les conté probablemente la anécdota de que los trabajadores mexicanos
mexicanos de los servicios, por ejemplo, no cobran sueldo, no tienen sueldo, no sé si se los conté a ustedes. No, bueno, se los cuento de paso. Yo me enteré en una de mis visitas que hice al DF, a la Ciudad de México, hoy. Los trabajadores de los servicios viven exclusivamente de las propinas, no cobran sueldo en México. Por supuesto que ese es el resultado de muchísimos años de dominio de ciertos sectores capitalistas, ¿por qué no nombrarlo de este modo? Si en definitiva es eso, ¿no? Y la tradición, un debilitamiento de la tradición revolucionaria mexicana que tuvo quizás luego de la revolución. El gobierno más popular fue el de Lázaro Cárdenas. Pero bueno, yo no me quiero extender demasiado, pero es cierto que en definitiva, por lo menos hasta la llegada de este nuevo gobierno popular, que veremos qué es lo que puede hacer en una América Latina donde tiene bastante pocos aliados, ¿no? Por eso digo, veremos qué es lo que se puede hacer. La tradición revolucionaria mexicana se ha visto muy, muy debilitada en los tiempos posteriores a la Revolución Mexicana. El acontecimiento que obviamente surge inmediatamente después de la Revolución Mexicana, si es que pudiéramos hacer algo así como saltar, ¿no?, de un acontecimiento a otro, eso es algo que no conviene hacer, ¿no? Pero bueno, en este caso, como tendríamos que resumir prácticamente la historia de un siglo en 2 o 3 clases, nos vamos a tomar el atrevimiento de hacer esos saltos, ¿no? Pero bueno, podemos pasar entonces de la Revolución Mexicana a la Primera Guerra, o a la llamada Gran Guerra, que yo insisto, es una guerra estrictamente europea. Inclusive la participación norteamericana es una participación tardía, ¿no?, que termina obviamente definiendo esa guerra, porque envían nada menos que 1 millón de soldados, con lo cual los yanquis terminan definiendo el triunfo de uno de los bloques y la pérdida muy especialmente de Alemania, y del Imperio Austrohúngaro. A ver, algunas cifras de la guerra. Miren, en esa guerra murieron 9 millones, estamos hablando de 1914, ¿no? El mundo tenía bastante menos habitantes que hoy. Solamente en esa guerra murieron 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles. 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles en la Gran Guerra. Bueno, comparativamente con lo que vamos a ver luego, esto dice bastante poco. Es cierto que la muerte no la podemos medir en términos cuantitativos, ¿no? Pero bueno, la verdadera carnicería mundial que ocurrió en el siglo XX, también en términos cuantitativos, es horrorosa, ¿no? En el momento en el que se estaba, no sé si decirlo, se estaba combatiendo en esta gran guerra, obviamente Europa estaba en una crisis en todos los sentidos. Lo que estaba en crisis muy especialmente era el sistema capitalista, ¿no? Aunque muchos países, como por ejemplo Rusia, todavía no podíamos hablar de la Unión Soviética, era una especie de feudalismo de los zares, ¿no?, donde la burguesía industrial, o donde el capitalismo industrial era muy incipiente. Había una enorme mayoría de campesinos que por supuesto eran campesinos sin tierra, ¿no?, desde ya. Campesinos que, a pesar de que no tenían obviamente una unidad organizativa, vamos a llamarlo de alguna manera, comenzaron lentamente desde principios del siglo XX a organizarse a través de consejos, consejos de campesinos, consejos de obreros, algo así como gremios, si ustedes quieren, consejos de soldados. A esos consejos, en ruso, se los llamaba soviets, eran los famosos soviets. Esos
soviets, esas organizaciones de campesinos, de obreros y de soldados fueron, sin duda alguna, el germen de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa que estalló en el año 1917, luego del fracaso de un gobierno provisional, y que implementó un régimen de nuevo tipo, ¿no? Obviamente fue la primera revolución proletaria triunfante, si ustedes quieren dicho de otro modo, la primera revolución obrera anticapitalista, más allá de que, repito, el sistema capitalista estaba en pañales, digamos, en la Rusia luego soviética. Pero la importancia de la Revolución Rusa, que fue muchísima, tiene que ver con que este acontecimiento conmocionó a toda Europa, ¿no? Imagínense, si los proletarios pudieron llegar a ganar su revolución en un territorio tan extenso, ¿no? Bueno, había motivos para que los sectores dominantes tuvieran bastante miedo en otros países, con lo cual, más allá de cómo haya continuado, cómo haya seguido esta revolución, digamos, ese fantasma, como decía Marx, el fantasma del comunismo recorría claramente Europa desde principios del siglo XX, ¿no? Y era un acontecimiento a tener muy en cuenta. Luego de finalizada, vamos a decir así, la Primera Guerra, y luego del triunfo, obviamente, del partido bolchevique, en lo que luego se constituyó como la Unión Soviética, fíjense de dónde viene la idea de soviética, viene justamente de los consejos de los soviets de obreros, campesinos y soldados que por primera vez comenzaron a organizarse. Imagínense una Europa en la que ha triunfado el comunismo y en la que los países, las grandes potencias capitalistas están claramente en crisis porque lo que se ha desmoronado es todo el relato liberal, ¿no? O sea, el relato liberal que nos venía anunciando, obviamente, que íbamos progresando hacia un mundo cada vez más civilizado, hacia grados cada vez mayores de civilización, y de repente aparece una guerra en la que mueren por lo menos 16 millones de personas y que está fundamentalmente basada en la idea de una competencia feroz, de una competencia interimperialista que había llevado obviamente a las principales potencias a semejante carnicería mundial, con lo cual la promesa de que la competencia, o por lo menos de que el capitalismo competitivo luego se armoniza gracias a las leyes de la oferta y la demanda, la mano invisible del mercado, bueno, todo ese relato liberal había hecho eclosión, o sea, Europa estaba en crisis, no se sabía hacia dónde ir. Lo único que sabían las grandes potencias es que ahora lo que querían hacer es autoprotegerse, ¿no? Rearmarse, si se quiere, y proteger obviamente a sus clases industriales, muy especialmente. Y en el marco de llamémoslo así, de este fracaso del liberalismo, por lo menos fracaso en términos de promesa, ¿no? Miren dónde quedó la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? Esta carnicería. Pero además, a esto hay que agregarle que tras los tratados de paz, muy especialmente el Tratado de Versalles, que le ponía a Alemania condiciones muy duras para su emergencia, obviamente los alemanes comenzaron la búsqueda de su propio, como lo llamaban ellos, ¿no? De su propio espacio vital, perdón. Porque efectivamente
Alemania había, vamos a decirlo así, llegado tarde, ¿no?, a la carrera imperialista, y para cómo había perdido una guerra, con lo cual era necesario recuperarse y fundamentalmente rearmarse. Alemania se tenía que rearmar para ser la gran potencia que los alemanes pretendían ser. Por lo tanto, ese periodo de entreguerras, ¿no?, entre las dos guerras europeas, muchos consideran o lo consideran o lo llaman el periodo de, por eso yo les mandé ese texto, el huevo de la serpiente, ¿no? ¿Por qué el huevo de la serpiente? Que además es el nombre de una película de Bergman, que les recomiendo además, que trata justamente de ese periodo de los años 20 alemanes, que se llama así, El huevo de la serpiente. Yo me enteré en realidad, gracias a esta película, que los huevos de la serpiente tienen una cáscara semi-transparente, por lo cual es posible ver a la serpiente que va a nacer, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué la metáfora del huevo de la serpiente? Porque efectivamente, tanto los alemanes como los europeos estaban presenciando eso que se avecinaba luego de la guerra, ¿no? Y sin embargo, y aún así, lo dejaron crecer, ¿no? El huevo de la serpiente, obviamente, la serpiente era la representación metafórica del fascismo o del nazismo, claramente. En Italia, en Alemania y también en España. También en España no sé por qué al falangismo español se le da menos importancia comparativa, menos porque la dictadura de Franco duró, no voy a hacer la cuenta, pero háganla ustedes, desde el año 39 al 75. Y si tomamos desde el inicio de la Revolución Española, tendremos que pensar desde el 33, ¿no?, en que España entró en una guerra civil, ¿no? Tomó el año 39 porque fue el año en que se impuso el ejército franquista, auxiliado, por supuesto, por los alemanes y los italianos, e impuso una dictadura fascista en España. Pero España siempre queda, no sé muy bien, nunca me puse a averiguar o tratar de averiguar por qué razón, ¿no? Pareciera que el fascismo español fue comparativamente, no sé, menos violento que el nazismo o que el fascismo italiano. Nada más alejado de la realidad. Piensen solamente, y esto sí recuerdo haberlo dicho, en ese cuadro de Pablo Picasso, llamado El Guernica, que representa justamente el bombardeo de una población indefensa, la ciudad de Guernica, por parte de los aviones nazis y fascistas. Una especie de Hiroshima en menor escala, si les parece la comparación, o sea, un bombardeo sobre poblaciones indefensas, no entre combatientes. Hiroshima, Nagasaki, Guernica, tiene esa continuidad. Digo porque siempre se suele asociar a los nazis con los malos muy malos, y los yanquis siempre se llevan el mejor papel, ¿no? Bueno, en realidad pensemos en Hiroshima para pensar el papel de los norteamericanos en la guerra, y pensemos luego en todas las invasiones norteamericanas, muy especialmente en América Latina, ¿no? Con lo cual, y ahora me introduzco en una discusión muy interesante, perfectamente podríamos equiparar esos niveles de violencia y de sadismo con los campos de concentración, ¿no? Pero bueno, metiéndome entonces un poco en esa lógica, pensemos, si tuviéramos que, a ver, yo estoy pensando con ustedes, pero si tuviéramos que pensar cuáles fueron todas las variables que se jugaron o que se conjugaron para el ascenso de estos regímenes, ¿no? Claramente
tendremos que hablar de el fracaso del liberalismo, ¿no? Por lo menos el fracaso rotundo de todas las promesas liberales, de la mano invisible, de la armonización de los egoísmos, de la libre competencia. Todo eso se hizo trizas, ¿eh? Eso se transformó en guerra. Yo diría en segundo lugar el capitalismo industrial, ¿no? El capitalismo industrial que se convirtió prácticamente en este periodo en una máquina de fabricar armas. Lo que más se fabricaba en este tiempo eran armas, ¿eh? Armas que además le vendían a Hitler, porque ¿qué le importaba a la industria armamentista? ¿A quién le vendo las armas? ¿No? Eso no importaba antes, tampoco importa ahora, ¿no? Los productores de armas lo único que quieren hacer es vender armas, nada más que eso. Entonces, ese fue el otro elemento, ¿no? Es esa competencia capitalista o intercapitalista entre las industrias europeas. Como tercer elemento, digo, pero no de menor importancia, yo subrayaría el triunfo de la ideología positivista, ¿no? O por lo menos la idea de que existe algo así como una razón científica que se impone por sobre todo el resto de las racionalidades. El triunfo del positivismo, podríamos decir, hasta el día de hoy, ¿no? De la pretendida objetividad científica y de la pretendida neutralidad de la ciencia. Nada más falso, nada más terrible que pensar que la ciencia es neutral, ¿no? O sea, nos reunimos nosotros y nos ponemos a fabricar una bomba nuclear y la arrojamos, luego decimos, bueno, la ciencia es neutral, o sea, nosotros estamos empleando conocimientos científicos para la fabricación de una bomba, ¿no? Entonces dijimos, repasemos, capitalismo industrial, competencia interimperialista, fracaso rotundo de las promesas liberales, imposición de la ideología positivista. Y yo agregaría a este huevo de la serpiente, vamos a llamarlo así, ¿por qué no?, el triunfo de una cierta modalidad de la razón. Y en eso me voy a detener un poco más. A ver, siempre se ha asociado a lo racional con lo contrario de, qué sé yo, de lo sensible, de la percepción sensible, de los sentimientos, del amor, qué sé yo, etcétera, etcétera. Ahora bien, el problema de pensar así a la razón es que se la termina considerando en un solo aspecto, ¿no? Que es en su aspecto más calculante, utilitario, pragmático, ¿eh? Eso que en el artículo, que muy pocos leyeron, pero algunos sí, se da en llamar la razón instrumental, ¿no? O la razón técnica, o la razón tecnológica, que es una modalidad de la razón, ¿eh? Eso no supone que la racionalidad exclusivamente esté condenada a pensar en términos de la abstracción calculante, según la cual cada humano es un medio para cumplir un fin. O sea, cada uno de ustedes, en este caso, sería un mero instrumento de mi finalidad, que es, no sé, triunfar en la vida. O sea, yo me valgo de ustedes como medios para lograr el éxito. Bueno, claramente que esa es una modalidad de la razón que, sin ninguna duda, fue la modalidad que se terminó imponiendo en el mundo. Una modalidad, repito, que se impuso no porque sí, sino impulsada y acompañada por todas esas variables que hemos venido viendo, ¿no? El fracaso del liberalismo, el triunfo del positivismo, la competencia entre el capitalismo industrial, bueno, y todo eso que se ha conjugado en el tiempo de entreguerras para, no sé, hacer brotar regímenes que se han querido obviamente distinguir, que han abrevado en otras experiencias, digamos.
digamos. Ahora vamos a ver cuáles son esas experiencias en las que abrevaron. Lo que es absolutamente seguro, y es así como la experiencia falangista, por llamar así a la experiencia española, nada tienen que ver con un más allá del capitalismo, ¿no? Yo diría exactamente lo contrario, digamos. Hay esa modalidad de la razón instrumental hace eclosión en esos regímenes y obviamente convierte en mercancía no solo a todo objeto y a toda relación, sino al otro. En este caso, ese otro, en el caso digo, del régimen nazi, es claramente el judío. O sea, el nazismo tuvo llamémoslo, la habilidad para transformar los conflictos sociopolíticos en problemas de la naturaleza o de la biología. No sé si esto les suena, cuando vimos el siglo XIX, el extremo biologicismo que en definitiva terminó en una teoría supremacista de la raza, ¿no? ¿Quién gana en esa competencia que proponen los liberales? ¿Quién se termina imponiendo? El más fuerte, el que tiene mejores herramientas, el mejor dotado culturalmente, quien sea, ¿no? Pero quienes ganan y quienes pierden. Ahora, ¿cómo se justifica el triunfo de unos sobre otros? Y diciendo que efectivamente son los mejores, son los emprendedores, o son los que naturalmente o biológicamente o genéticamente han nacido para lograr lo que han logrado. Bueno, este elemento, que es un elemento que hizo eclosión en el siglo XIX, ha sido muy claramente, instrumentalmente utilizado por Hitler y no solo, ¿no? Obviamente. Con lo cual, digo, y acá sí me permito detenerme en un problema antes de continuar, tendríamos que pensar si efectivamente el vamos a poner el nazismo y ahí todos los regímenes totalitarios, si ustedes quieren, ¿no? Pero para simplificar vamos a decir el nazismo. La gran pregunta sería, ¿el nazismo representa respecto de las democracias liberales una continuidad o una ruptura? Esta me parece que es la gran pregunta, porque si ustedes escuchan hablar a un liberal, ¿no? A un liberal del siglo XIX, también del siglo XXI, pero pensemos en un liberal del siglo XIX, el liberal del siglo XIX va a insistir con que la historia progresa, con que la historia avanza hacia grados cada vez mayores de civilización, ¿no? ¿Cómo progresa? A través de la libre competencia, de la libertad individual, de la liberación de los egoísmos individuales. Así progresa la historia para un buen liberal. Y entonces, para ese buen liberal, ¿cómo se va a explicar la irrupción del nazismo en esa carrera hacia un mundo cada vez mejor, ¿no? Justamente como una interrupción, como algo que viene a interrumpir la continuidad de la historia. Es más, toda la historiografía oficial ha pensado al nazismo de ese modo. También ha involucrado el régimen soviético, ¿no? Ustedes saben que cuando se habla de totalitarismo se mete todo en la misma bolsa, como si todo diera lo mismo, ¿no? Y más allá de que ciertamente el régimen stalinista es un régimen absolutamente violento y de persecución de opositores y de creación de campos de concentración que en la Unión Soviética se llamaban los famosos Gulag, ese era el nombre de los campos de trabajo forzado al que se condenaban los opositores. No estamos diciendo que esto no haya ocurrido, estamos diciendo que esa idea de meter a todo en la bolsa, por lo menos nosotros lo que tenemos que hacer es distinguir, establecer una distinción. El nazismo no es igual a el comunismo, para empezar. Después tenemos que pensar en otro día, en otro curso,
cuáles son las diferencias, etcétera, etcétera, pero una, pensémosla ahora mismo, es que el nazismo de alguna manera es la consumación de un régimen de capitalismo industrial, mientras que el comunismo lo que intentó, después veremos si fracasó en esto o no, lo que intentó es interrumpir justamente ese régimen de capitalismo industrial. Por lo tanto, ya solamente con eso no podemos hablar de los totalitarismos y meter todo en la misma bolsa. No me acuerdo del autor que leí, pero hablaba de este positivismo, de este avance de la tecnología, de querer saber más, el tema de la razón, que uno piensa más, habla de un adentro, el adentro y el afuera, que todo lo que es adentro, todo lo que uno conoce es lo que es así más, lo que uno puede conocer, lo que uno se queda tranquilo, pero el afuera, aquello que no conoce, aquello que es desconocido, uno le tiene miedo, y por eso mismo este avance que hay, el tema de, bueno, hay más bombas, ¿a qué nos lleva? Hay autores que dicen, ¿a qué nos está llevando esto? O sea, no me acuerdo cuál es el autor, no, después lo traigo, pero... Ninguno de los que te di yo. No. Bueno, pero en general sí. El miedo a lo desconocido justamente lo que suele producir es rechazo por lo desconocido, ¿no? Ese es uno de los principales problemas, pero ahí ya nos meteríamos en otro tema que sí me interesaría tocar, digo, pero a lo mejor lo podríamos dejar para un poco más adelante, eso, ¿no? Por lo general, cuando uno no conoce al otro, o le teme, o se aísla, o llama a la policía, ¿no? Para que eso desconocido no lo moleste. No sé si es este el caso, ¿no? Pero probablemente sí tenga que ver con esto. Pero mi pregunta sigue sobrevolando sobre esta idea, ¿no? ¿Cuáles son las continuidades entre las lógicas del capitalismo industrial y el régimen nazi? En definitiva, ¿podríamos pensar el nazismo como una mera interrupción de ese curso progresivo de la historia? ¿O hay muchas líneas de continuidad? Es cierto, lo podríamos pensar de las dos maneras. Dijimos, bueno, nos detenemos en las rupturas o nos detenemos en las continuidades. Y las hay, por supuesto. A ver, si tuviéramos que pensar en las rupturas, bueno, podríamos empezar inclusive hasta por lo discursivo, ¿no? O sea, el nazismo apela a elementos simbólicos que no son del orden de una especie de racionalidad política, teórica, sino del orden de lo que se suele considerar, ahora vamos a ver si esto es tan así, lo irracional. O sea, la naturaleza, la comunidad, la sangre, la tierra, la pureza racial. Esos son los elementos que utiliza el nazismo para lograr la cohesión y el consenso social. Mientras que podríamos decir... ¿Y en una monarquía no sucedía? ¿Y en la monarquía no pasaba? No, digo, a ver, del otro lado, o por lo menos para el mismo tiempo, las potencias capitalistas apelan a la idea de nación, ¿no? La idea de nación como síntesis de nación y de Estado, ¿no? Como esa especie de síntesis o de árbitro donde se van a dirimir las desigualdades. Ahora, aún la idea de Estado y de nación suponen, digamos, todo un trayecto teórico-político, y si vos querés, ¿no?, en términos de realismo racional, mientras que mantener una cohesión social a partir de el misterio, por ejemplo, de la sangre, la tierra y la raza, estamos hablando en términos distintos, ¿no? Por un lado, hay claramente una disputa política, y por el otro lado lo que hay es una naturalización de la desigualdad. ¿Se entiende lo que quiero decir? La apelación a la naturaleza, siempre, todo es peligroso, ¿no? Pero no hay nada más peligroso, y esto lo digo desde el primer día, que la apelación a la naturaleza. O sea, somos lo que somos, o somos esto por naturaleza, ¿no? Ahí nos compramos un problema grandísimo que teníamos que tratar de resolver. Bueno, lo que termina resumiendo el nazismo es esto, ¿no? Entonces, hay una naturaleza que nos ubica en el lugar de la pureza racial,
¿Usted se acuerda cuando hablábamos del organismo social, ¿no? Y que la inspiración para las teorías biologicistas del organismo social habían sido, entre otras tantas, el aparato circulatorio? Bueno, ¿por qué no pensar que el nazismo toma esas teorías biologicistas del siglo XIX y habla de la sangre y la tierra, nada menos? O sea, es la sangre, es la tierra, es el territorio, lo que de alguna manera justifica ese accionar violento contra ese otro que no solamente, a ver, no es un desconocido distinto a mí, sino que pretendidamente atenta contra la pureza racial. ¿Qué hace el judío? ¿Qué es el judío fundamentalmente? Un nómade. Un nómade, alguien que no tiene territorio, que está en el éxodo, ¿no? Y por lo tanto, para una tradición apegada a la sangre y la tierra y a la pureza racial, el judío va a ser un enemigo. Y entonces hay que evitar la contaminación con el judío. No solo el judío, digo, pero el judío lo han convertido efectivamente en el chivo expiatorio, nada más ni nada menos, ¿no? Si tenemos un enemigo al que combatir, es más fácil lograr ese consenso social. Hemos descubierto que el enemigo es este, entonces vamos todos contra ese. Bueno, esto para pensarlo, si ustedes quieren, en términos de ruptura, ¿no? Claramente hay un discurso que apela a elementos simbólicos que son bastante distintos de lo que apela a la teoría política liberal burguesa, ¿no? Claramente hay elementos de cohesión que son absolutamente diferentes, y sin embargo hay muchos elementos de continuidad que tienen que ver con lo que los autores de la Escuela de Frankfurt, en ese texto que no leyeron, llaman la racionalidad instrumental, que es esta racionalidad del cálculo, de la utilidad, esta que piensa al otro como medio para mi fin, como instrumento para, y no como un fin en sí mismo, ¿no? Que en realidad, en esta lógica, no es que se interrumpe, sino se consuma la lógica. O sea, no hay una diferencia muy acentuada entre el mundo del consumo mercantil, donde la lógica de la mercancía lo ha atravesado todo al punto tal que nada queda fuera de ese mundo, y una lógica que convierte, obviamente, a lo humano en cosa, ¿no? Porque la mercancía, la lógica de la mercancía es la lógica de la cosificación de lo humano, ¿no? En el mundo mercantil nosotros valemos como cosas, no como seres singulares, ¿no? Somos cosas que nos vendemos, que vendemos nuestra fuerza de trabajo, en el mejor de los casos, ¿no? Porque hoy la lógica prácticamente es no depender de nuestra fuerza de trabajo, ¿no? En absoluto. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en el curso que viene, cuando veamos el siglo XXI. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en un campo de concentración, por ejemplo? Es que ese humano, inhumano, lo deshumanizamos al punto tal de convertirlo en cosa. Y con una cosa que ya no es más humana, podemos hacer lo que hacemos con el resto de las cosas. O sea, meternos en un horno crematorio, por ejemplo. Y sin sentir ninguna culpa, además, porque eso ya no era un humano. Por eso digo, y ojo con esto, ojo con esto. Ojo con pensar a los nazis como esos malos, muy malos, malévolos, tipos terribles, que esa maldad explicaría el accionar, ¿no? Porque pensemos lo mismo con nuestros verdugos de nuestra dictadura cívico-militar, ¿no? Tendemos, digo, y esto tenemos que tratar de evitarlo, a explicar el horror del terrorismo de Estado a partir de una supuesta maldad de Videla y compañía. Y entonces nos vamos por un camino que no nos conduce a nada en realidad, ¿no? Bueno, ¿por qué no pensar al nazismo y a los oficiales de las SS con esta misma lógica, ¿no? Yo les di, en realidad les di varios textos, estaba un poco aburrido, les tiré varias cosas, pero me interesa fundamentalmente detenernos para pensar esta lógica. Uno de esos textos que yo les di tiene que ver con un experimento que se hizo en los años 70, llamado el experimento
más les recomiendo, si no van a leer los textos, que miren la película. Está en Netflix. Su nombre inglés es Experimenter, y en Netflix la van a encontrar como el experimento Milgram, que en realidad es un documental, más que nada. ¿En qué consiste? Para quienes no han visto nada de lo que yo les mandé, les cuento rápidamente que luego de la Segunda Guerra y del descubrimiento de los campos de concentración, aunque todo el mundo sabía de los campos de concentración, no hubo ningún descubrimiento, pero bueno, luego de que el mundo se desayunó de Auschwitz, por llamarlo rápidamente, hubo sociólogos y psicólogos sociales que empezaron a estudiar la conducta humana. O sea, ¿cómo puede ser que los humanos hayan llegado a ese nivel de horror? ¿No? ¿Cómo puede ser que alguien sin más habilite el ingreso de un tren hacia un campo de concentración cuyo destino final es la solución final, el crematorio? ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo alguien podría ser tan malo, supuestamente? Bueno, y entonces este señor Milgram, Stanley Milgram, lo que hace es un experimento para estudiar lo que se llama la conducta autoritaria, para tratar de entender cómo se puede llegar a eso. Y en realidad, lo que va a encontrar Milgram, a diferencia de lo que uno podría suponer, es que todos nosotros y nosotras, porque una de las cosas que descubre es que en esto no hay diferencia entre hombres y mujeres, algo que a mí me sorprendió, lo reconozco, no me imaginé semejante igualdad de género a la hora de pensar el autoritarismo, pero bueno, limitémonos a este experimento, al menos. Somos proclives, en un porcentaje elevadísimo, a aceptar órdenes sin cuestionarnos si efectivamente esas órdenes pueden tener como resultado el sufrimiento de un otro, ¿no? Entonces, concretamente, para quienes están en otra órbita, les cuento un poco más detenidamente el experimento porque vale la pena. Quienes no leyeron ni van a ver la película, se la cuento yo. Se invitaba, obviamente se les pagaba a quienes quisieran participar de ese experimento, pero claro, luego se los engañaba, ¿no? Se fingía que había una especie de sorteo en la que uno pasaba a ser el maestro y el otro el aprendiz. Entonces el maestro se ubicaba en una sala con una maquinaria, sin poder ver a la persona que iba a recibir las descargas eléctricas, ¿no? Y entonces él, obviamente, se le planteaba un problema y cada vez que el otro no podía responder a ese problema se le daba una descarga que iba desde los 15 voltios hasta los 450. ¿Está bien? Por supuesto que el aprendiz nunca recibía la descarga, ese era el engaño, pero se grababa una cinta en la que el otro supuestamente sufría, gritaba, pedía que paren con el experimento, etcétera, etcétera, mientras que quien experimentaba, el maestro que había salido sorteado como maestro, tenía detrás una persona que le daba la orden, el experimentador. Es que usted siga, ¿no? Ahora, el costo de la orden que recibía, ¿no?, era que efectivamente él estaba convencido de que esa otra persona estaba sufriendo, que se le podía paralizar el corazón con semejante descarga, sin embargo lo seguía haciendo. O sea, dicho de otro modo, nosotros somos proclives a la obediencia a la autoridad de un modo tan mecánico que no nos cuestionamos, o sea, que no somos lo suficientemente críticos respecto de esa orden, y efectivamente, en definitiva, se termina imponiendo más esa obediencia que la compasión, por llamarlo de alguna manera, por el otro, por el que está sufriendo como resultado de eso que nosotros estamos haciendo. Este descubrimiento, por supuesto, que generó un impacto en el mundo entero, ¿no? No, sí, no, compasión, saca la palabra compasión, no sé. No, pero eso. Experimento también. ¿Cómo? Hay otro experimento que hay una película en Netflix, de Stanford Prison Experiment, que es parecido, que también se les pagó, que se les había dicho va a pasar esto y esto, pero al final pasó otra cosa y es bastante chocante como eran unos estudiantes que sabían que iban a ser o prisioneros o presos, y era al azar. Y es muy loco cómo se ponen en la posición, los que
están presos, cómo hacen las revoluciones, como que se van haciendo con pinches así, cómo los presos que decían no, yo no voy a tocar a nadie, no voy a hacer nada, como cuando ya están con el tema de la masa para pegarles, así como cambian de personalidad y es bastante chocante cómo puede ser con el poder, cómo es que la gente cambia. Y es más o menos lo mismo que está diciendo, nada más que... Bueno, no, a ver, pon las dudas esto, porque si no pareciera que esto no nos afecta a nosotros, ¿no? Nosotros trabajamos en la administración pública, ¿no? Bueno, cada uno podría pensar de qué manera esto que estamos pensando, esta obediencia a la autoridad, este atravesamiento de las relaciones de poder, no es el modo mediante el cual nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo. Pensémoslo al menos, ¿eh? Porque la burocracia administrativa, en definitiva, a lo que nos lleva es a eso. Yo no digo salgamos de la burocracia, pero seamos lo suficientemente críticos, ¿eh? Y tengamos el suficiente respeto por el otro, ¿eh? Para pensarlo justamente como otro, ¿no? Y no que nos dé miedo a lo desconocido. Y si en determinado momento tenemos que no responder a la orden que nos da un superior, bueno, no lo hagamos, ¿no? Si hay un otro que está ahí, vamos a llamarlo sufriendo a partir de esa decisión, tenemos que ser lo suficientemente críticos como para desistir. Una de las cuestiones más polémicas de este experimento fue que las personas con mayor instrucción, con mayor formación educativa, respondían menos a la orden. Digo, esto tomémoslo con pinza, ¿no? Porque, bueno, los que han tomado a lo largo de la historia medidas antipopulares también han sido cultos, ¿no? Con lo cual, no es que ser culto automáticamente, haber leído muchos libros, inmediatamente nos libera de tener este tipo de conducta, ¿no? Pero bueno, al menos por eso digo, remitamos esto al experimento en el que hubo una equiparación de género, y también probablemente algo tenga que ver si estamos siendo formados, o nos estamos formando, evidentemente eso a la larga, y si no, a ver, si no fuera tan así, ¿para qué este curso, no? O sea, si de acá nadie podría sacar nada interesante para su vida, lo suspendemos ahora. O sea, por lo menos mi objetivo no es enseñarles algo, sino darles herramientas para pensar, ¿eh? Ese es mi objetivo. Con lo cual, la idea es que a partir de este curso ustedes sean otros y otras. Y si no, este curso ha sido un fracaso. No tengo ninguna duda que así será. Bueno, experimento Milgram. Ahí también, ya que estamos, les voy a recomendar películas para los que no les gusta mucho la lectura. Hay una película que no me acuerdo ni de qué año ni cuál es el director, que se llama Y como Ícaro. Y como Ícaro, que se comete un crimen apenas comienza la película, y luego para tratar de averiguar, ¿no?, quién es el culpable de ese crimen, se somete a los sospechosos a un experimento como el de Milgram. El resultado finalmente es ese, ¿no? Pero también esta sí es una película de ficción, ¿no? Esto es ficción, y como Ícaro, pero también véanla, porque está ahí presente el experimento Milgram, pero para averiguar, en este caso, al asesino. ¿Quién es el asesino? A ver, volviendo un poquito a esta cuestión, y al final vuelvo a no cumplir con lo pactado. Así que antes de seguir voy a volver a algunos datos interesantísimos. Fíjense, Alemania, en el año 1932, Hitler obtuvo el 37,3% de los votos. Por las dudas, 37,3%, ¿verdad? Lo votaron, Por supuesto que no tenía mayoría, pero fue el más votado. Yo empecé a leer el libro hace mucho tiempo de Hitler, porque justamente me llamaba la atención eso. ¿Qué tenía el tipo? ¿Cómo es que la gente lo votó, lo quería, lo seguía? La gente vota cada uno, ¿no? Sí, ¿no?
Bueno, está bien, no digo, pero estas cosas a lo mejor nos sirven para pensar en otros que no tienen una apariencia hitleriana, pero que en definitiva sus medidas antipopulares. Tenía un magnetismo. Bueno, está bien. También eso es discutible, ¿no? Bueno, este autor que yo les di para leer es discutible y es polémico. Él prácticamente dice que el carisma de Hitler no era lo que mantenía unida el consenso alemán, sino que existían 4 elementos ahí que eran como prácticamente independientes uno del otro. Uno era justamente la burocracia administrativa, o sea, la obediencia a la autoridad anónima, ¿no? Hay que obedecer la ley, porque sí, porque así lo dice, vaya a saber quién, obedezcamos. El otro elemento era obviamente el capitalismo industrial, o sea, la burguesía industrial, la imposición de un modelo organizativo. El otro elemento era el ejército, y muy especialmente las SS, ¿no? ¿Para qué les voy a contar? Aquel de que se ocupaban las SS. Y en todo caso, en un cuarto lugar, podríamos pensar a la fusión que lograba la figura carismática del Führer. Había una ¿no? cuestión religiosa también detrás. Sí, pero una cuestión religiosa que nada tenía que ver con las religiones tradicionales. Exacto, ¿no? sí, buscaba una cosa. Sí, todos los recursos simbólicos, y muy especialmente el cine, la industria cultural, estuvieron puestas al servicio de esa idea de que la guerra y la ocupación del territorio y la muerte del enemigo nos iba a liberar. Sí, claramente eso ocupó un lugar central. Pero déjenme seguir, porque luego, fíjense, cuando lo llaman, porque vieron que Europa tiene un sistema parlamentarista, no presidencialista, ¿no? Entonces vieron que lo que tienen que hacer es formar gobierno, lo que se llama formar gobierno, o sea, entre los más votados o sus electores se reúnen para formar gobierno. Bueno, cuando Hitler lo llaman para formar gobierno en el año 33, llama nuevamente a elecciones, ¿no? ¿Y saben cuánto saca? El 43,8%. 43,8%, ¿no? O sea, de un año a otro, ¿no? Prácticamente la diferencia fue abrumadora. Eso es casi lograr la mayoría, ¿no? Bueno, aún así, apenas fue elegido como el más votado y a la hora de formar gobierno, aunque no tenía quórum, él propuso disolver el Parlamento, ¿no? Y que el pueblo le adjudicara plenos poderes, que obviamente se los han adjudicado y bueno, y ahí se puso en marcha toda esa maquinaria que ya no le tenía que rendir cuentas a nadie, ¿no? Porque ya estaba construido el enemigo, la necesidad del espacio vital, la anexión de varios territorios, que cuando, bueno, llegó la anexión de Polonia en el año 39, ahí se desencadenó la Segunda Guerra, porque digamos que ya las potencias ya no les resultaba tan funcional, ¿no? O sea, mientras el nazismo fue un instrumento eficiente para combatir el comunismo, bienvenido sea. Mientras lo podamos combatir al comunismo, lo tenemos al títere Ahora, cuando este animal pone en peligro todas nuestras propias conquistas, entonces habrá que declararle la guerra, que fue lo que efectivamente pasó. Y después, también, en la guerra Hitler cometió, según dicen algunos, yo no me voy a meter en esas estrategias, pero errores garrafales como declararle la guerra a la Unión Soviética, ¿no? O invadir territorio soviético. Esa fue el principio del fin, ¿no? Claramente. A ver qué otras cosas. Resultados de esa guerra, a ver si los tengo por acá. Un minuto, ¿no? ¿Qué pasó? Pueden descansar. Segunda Guerra estamos hablando. Sí, Segunda Guerra. Acá está. Bueno, ¿saben en cuánto se calcula? Porque esto es imposible decirlo, ¿no? ¿En cuánto se calcula la cantidad de muertos como consecuencia de la Segunda Guerra? 55 millones, es el dato que tengo yo. 55 millones. Rusia y Alemania perdieron a la 10ª parte de su población
perdió el 25% de toda su población. Por supuesto que varones, especialmente, no solo, pero muy especialmente varones. Al problema que nos ocupa, ¿no? Que es esta problematización de los diferentes regímenes políticos sociales, vamos a llamarlo así, aunque el nazismo hubiese desechado esa calificación, ¿no? Porque todo lo que... A ver, si hay algo que hizo muy bien el nazismo y el fascismo fue despolitizar la política. Despolitizar, o sea, transformarla en naturaleza, en las leyes de la biología. Para que se cumplan las leyes de la biología, no puede haber conflictos políticos. O sea, lo que hacemos es apostar por un positivismo radical. O sea, la verdad está expresada en la verdad de la biología, de la naturaleza, de la vida, del espacio vital, está ahí. Entonces, todo lo que tenga que ver con un conflicto político, lo que viene a hacer es molestar o enturbiar esta problemática, ¿no? Por eso digo, hablar de un régimen político-social sería absurdo, ¿no? Es raro para pensar al nazismo. Pero lo otro en lo que me quería, y ahora sí ya con esto yo voy terminando, aunque por supuesto que estos temas dan para muchísimos otros seminarios, cursos y demás. No sé si ustedes habrán oído hablar de la idea de la banalidad del mal. La banalidad del mal, la idea de que el mal es banal, o sea, relacionado con el experimento Milgram, ¿no? Y esto tiene que ver con una pensadora alemana llamada Hannah Arendt, que presenció los juicios contra Eichmann. Y claro, cuando esto está todo documentado, además lo van a encontrar perfectamente en YouTube, cuando se lo interroga a Eichmann respecto de su tarea, como oficial de la CSS, Eichmann dice, yo recibía órdenes y las ejecutaba. O sea, a mí me decían que yo lo que tenía que hacer, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, era controlar la afluencia de los trenes hacia Auschwitz, y yo me ocupaba de eso. Yo era un empleado administrativo. O sea, lo que somos todos nosotros. Por eso digo, ojo con esto, ¿no? ¿Por qué no empezamos a explorar la propia peligrosidad de la administración y la burocracia? Allí donde, bueno, a mí me dieron una orden y yo lo que hice es cumplirla. La obediencia de vida. Decimos que esa es la obediencia de vida, que muchos de los militares argentinos se ofendieron con eso, con la excusa aceptable de que ellos estaban absolutamente convencidos, ¿no? Más allá de que se ampararon en las leyes de obediencia de vida, dicen, bueno, a nosotros no nos digan que cumplimos órdenes, nosotros estábamos convencidos de que estábamos combatiendo al enemigo subversivo, ¿no? Lo hicimos por convicción, no por obediencia de vida. Ahora arreglamos con Alfonsín que nos amparen las leyes de obediencia de vida, porque no somos boludos por sobre todas las cosas, o sea, estamos convencidos ideológicamente, pero no comemos vidrio, ¿no? Bueno, la obediencia de vida. ¿Y en qué consiste la obediencia de vida? En la banalidad del mal. O sea, ese tipo, a lo mejor, era un tipo, no sé, cariñoso, amable, buen vecino, amoroso, ¿no? O sea, no tenía características psicóticas que lo elevaran al nivel del mal radical, ¿no? Era un tipo, y acá sí voy a usar la palabra en todo el sentido del término, normal. Era un individuo normal, estaba normatizado y normalizado por la sociedad de normalización. Había ido a la escuela normal, ese señor. Y entonces, claro, en el interrogatorio ningún juez se iba a encontrar con un monstruo criminal. No, ese era un tipo normal, como eran todos los oficiales, y como era la mayoría de los oficiales del ejército argentino y de las Fuerzas Armadas. Eran tipos normales. No tenían características, no tenían la criminalidad en la genética, ¿no? Entonces, si esto es efectivamente así, lo que tenemos que explorar es esto que es el Milgram. Entonces, ¿de dónde surge esta tendencia a la conducta autoritaria? ¿Por qué obedecemos órdenes y no las cuestionamos? ¿Por qué no somos lo suficientemente críticos con lo que nos dicen con lo que nos bombardean diariamente los medios? ¿Por qué obedecemos? ¿Por qué reproducimos sistemáticamente el
el discurso oficial. Bueno, esto es lo que está diciendo Milgram y lo que estamos diciendo nosotros y lo que nos estamos preguntando, obviamente, permanentemente, todos los días, ¿no? Porque si en realidad le queremos encontrar un grado de criminalidad a las clases dominantes, y vamos por mal camino, ¿eh? Lo que hacen es cumplir su objetivo, hacer sus negocios, en definitiva, y esa maldad, ¿no? O ese gen de la maldad no se lo vamos a poder aislar nunca, por más que los operemos, no existe el gen de la maldad. ¿Por qué? Y bueno, porque no hay nada en la naturaleza humana, y volvemos al siglo XIX, que nos condene a ser o buenos o malos. Y cuando digo o buenos o malos, cambiamos los términos. Que nos condene a ser violentos y competitivos o solidarios. No hay nada, ¿eh? En todo caso, dependerá de nuestras decisiones políticas y sociales, cómo nos organicemos para llevar adelante nuestros sueños, ¿por qué no decirlo de ese modo? Bueno, entonces, rebobinando un poco, sí. Y también desde esa misma manera no se puede pensar por qué yo tendría que pensar que la violencia está mal. Sí, claro que sí, claro que sí. A ver, todas las teorías racistas y biologicistas del siglo XIX pensaban que estaba bien. O sea, la violencia está bien. O sea, unos se tienen que imponer por sobre los otros. Claro que es así. No hay un cuestionamiento moral de la violencia. En todo caso, preguntémonos nosotros si nosotros sí haríamos un cuestionamiento ético de la violencia, ¿no? Espero que me respondan que sí, salvo que estén convencidos que el camino va por ese lado. De todas maneras, también ahí tendríamos que empezar a hacer otra separación, ¿no? Entre la violencia ofensiva y la violencia defensiva. Bueno, y nos meteríamos por otro carril que nos demandaría algunos años para pensar. Por supuesto que esto ha sido es que todo en Argentina hasta la hora del día. Todo el sistema es una matrix, está todo calculado, todo es posible. Entonces, como vos te tienen atrapado en este sistema que está todo justificado, o uno se justifica de una manera, otro de otra, se va mutando, porque todo va mutando. Fíjate que si bien vuelve, pero se va mutando. Y todo está permitido, porque en definitiva unos justifican el robo, otros la violencia, o sea, de una manera u otra está todo permitido. Sí, ojo, es cierto que a juzgar por lo que nos está pasando en estos últimos años, a lo que estamos tendiendo es a justificar la violencia, a decir, bueno, efectivamente lo tiene merecido, ¿no? Pensemos, si ustedes quieren, en el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Todo lo que se dijo a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y que contribuyó justamente a convertir a la víctima en victimario, ¿no? O sea, era pero tan terrible Santiago Maldonado en asociación con los mapuches, con la RAM y todo eso, y bueno, en definitiva, la gendarmería hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Ante tanta violencia, pero digo, está muy bien tu pregunta, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos haciendo no solamente esa, sino justificar tantas otras violencias, como qué sé yo, que reprimen a alguien que está cortando una calle. Bueno, el caso es el mismo, para que nosotros nos moleste porque llegamos tarde. Pero en definitiva es eso, terminamos justificando esa violencia porque yo quería pasar con el auto o con el colectivo, y así podríamos multiplicarlo hasta el infinito. Lo que pasa es que eso nos llevaría, y por eso yo lo dejo para el curso que viene, ¿no?, a pensar, bueno, ¿qué entendemos por relaciones humanas, por conducta democrática, por modos de organización social diferentes del que nos propone el neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, nos llevaría por un camino que yo quiero tomar por ese camino. Digo, si hoy tuviéramos que empezar a reflexionar sobre eso, nos apartaríamos por completo del objetivo de la unidad siglo XX. Vamos a decirlo así. Bueno, los voy a dejar por ahora, voy a pasar lista. Me quedaron un montón de cosas, por supuesto, como me quedan siempre, porque siempre digo que voy a leer el machete y nunca lo hago. Pero bueno, más que nada eran cifras un poco aburridas, tenía cifras del fascismo, del falangismo español y bueno, de todas esas cosas que suelen ser muy aburridas.
La clase que viene, ya les adelanto, ya que estamos, la clase que viene vamos a ocuparnos muy especialmente de dos tendencias más económicas que otra cosa, que son, por un lado, el bien o mal llamado estado de bienestar, resultado de las políticas posteriores a la crisis del 30, y por el otro lado, el inicio de la tradición que se dio llamar neoliberal, y que llega hasta hoy, nada menos. Pero eso, repito, eso lo vamos a ver en el curso que viene, el hoy. Hoy en la clase 7, ¿no es así? Hoy en la séptima, sí. 7. Aguirre está, Alvarenga está, parte izquierda, Benítez, sí. Cachizumbas, Campos Mariano, Centurión, está por allá, Colombo, Ariel, Abreu está, Blas está, Gandangelo, Giavino, Isi, Moroni Osvaldo no está, Muñoz José, y Mario tampoco. Rodríguez, sí. Piris Medina. Ron Cristian. Roguier Socó. Sale Daniela. Sosa Marcelo, Suárez Agustín y Suárez Flores. Toledo Sandra, Varas Augusto, Vázquez Maura no, Sucaucas, Cristian, Constanza, Piri Constanza, sí. Y Berta. Sí. Bueno, listo. Ya te vi. Es una consulta. Sí, señor. Para el trabajo, O lo que quieran. Los textos son igual una es hasta guía. fines de septiembre. Desde que termine el curso.